Bienvenidos a mi taller o banco de pruebas, que es el que utilizo para realizar multitud de testeos sobre los procesadores de sonido Orban. Desde aquí vamos a realizar la prueba al Optimot 8700i y por supuesto quería contar con un testeo que jamás había realizado, y es probar el procesador a través de sonido Dante. La tecnología Dante es una tecnología que cada día se está introduciendo más en el campo del broadcast. Es una combinación de software, hardware y red que utiliza audio multicanal a través de la tecnología IP, como las redes informáticas. Así que imaginar las ventajas que esto nos proporciona desde el punto de vista económico, de reducción de costes en instalación y sencillez y configuración en la diversidad de equipos que van a estar conectados a un switch o a un servidor, por ejemplo, y la comodidad que ello conlleva, ya que cada equipo va a poder extraer o introducir audio en esa misma red IP de audio de alta calidad. Dante puede trabajar en 16 o 32 bits y hasta frecuencias de muestreo de 192 kHz. Entonces este sistema no lo había probado nunca, y como el Orban 8700i incluía por primera vez de serie entradas y salidas de sonido Dante, pues tuve que tomar una decisión, porque todos los testeos anteriores ya los había realizado con audio analógico y audio digital ASBU. Creía una muy buena oportunidad, ya que Orban Europa me estaba proporcionando el top de gama, digamos el flagship, como dirían los americanos, ¿no? O también el big gun, y al incluir de serie el Dante, pues tenía que encontrar una solución para poder probar este sistema tan bueno de sonido multicanal a través de tecnología IP con el 8700i. Entonces recordé que la empresa española Aplicaciones Electrónicas Quasar, más conocida como AEQ, estaba implementando en algunos modelos de consola la opción de incluir Dante en las mesas de mezclas. Entonces me puse en contacto con Gustavo Robles, del departamento comercial de AEQ España, y bueno, le comenté la situación, ¿no? Que iba a recibir el procesador, el 8700i, y que me hacía ilusión probar el procesador a través de Dante, ¿no? A ver qué ventajas tenía, diferencias de sonido entre la señal analógica, digital, poder compararlo y poder testearlo al 100% el procesador. Así que le comenté si no le importaba pues enviarme alguna unidad de algún modelo de su marca que incluyera el Dante. Y como conocía esta consola, que es la Capitol IP, una mesa totalmente digital y que se puede incluir el módulo Dante, le comenté como idea y me dijo que sí, que no había ningún problema, que me iban a enviar la unidad, y efectivamente esta unidad me la han enviado con el módulo opcional de sonido Dante, que también puede ser sustituido nada más y nada menos que por tecnología MADI, en la que se pueden incluir 64 canales a través de fibra óptica, ni más ni menos. O sea, esta es una de las prestaciones más buenas que tiene este modelo, como por ejemplo poder enlazar dos mesas de mezclas a través de la fibra óptica hasta una distancia de 2 kilómetros sin ningún tipo de pérdida. Ya sabemos las ventajas que conlleva la fibra óptica, pero bueno, son prestaciones que tiene esta mesa, entre muchas otras, que se pueden incluir. Por eso este modelo en concreto me gusta mucho, porque es para mí uno de los mejores en cuanto a relación calidad-precio. Así que, por comentaros un poco la introducción de la mesa de mezclas, lo hago también para hacer hincapié de que la mayoría de veces me preguntan qué es lo más importante, ¿no?, para obtener una buena calidad de sonido en antena, para el procesamiento en general. Y la mayoría se sorprenden cuando les digo que lo más importante es la cadena de baja frecuencia y, como segundo paso, el procesador. Uno puede elegir cualquier modelo de procesador Orban, independientemente que sea el más básico hasta el superior, pero
si tenemos una cadena de baja frecuencia con muy buena calidad de sonido, cualquier modelo de Orban que seleccionemos nos va a proporcionar en antena una calidad de sonido óptima y realmente impresionante. Si a esta combinación, por supuesto, le añadimos el Big Gun, el buque insignia para nosotros, el 8700i, y a eso le sumamos una mesa de broadcast de alta calidad, pues lógicamente en antena vamos a tener un sonido muy competitivo, vamos a estar luchando y lo vamos a conseguir por el puesto número 1 en el dial o streaming de ser la emisora que mejor se escucha de todas, y os lo puedo afirmar perfectamente porque ese es el truco de un gran procesamiento en sonido: cuidar muy bien la baja frecuencia y obtener unos ajustes correctos tanto en la mesa de mezclas como en el procesador. No hay más secretos, no hay más secretos. Con la baja frecuencia también hay que tener en cuenta, si trabajamos con música comprimida, con MP3 por ejemplo, hacer una compresión mínima, pues por ejemplo de 320 kilobits. Hoy en día ya no es un problema el espacio en disco duro, por lo tanto podemos no comprimir mucho y obtener ficheros de audio mucho más grandes, o trabajar con formatos de archivos sin pérdida tipo FLAC, o también, como se ha hecho durante décadas en la radio, emitir directamente con vinilos o compact disc, ¿no?, según sea nuestra programación musical. Entonces, si vamos cuidando estos pequeños detalles, así como, por ejemplo, si el ordenador reproduce la música, también obtener una buena tarjeta de reproducción de música, que sea de calidad. A eso le sumamos una consola de calidad y un procesador ya no tan importante, no hace falta que sea el de más alto de gama, se puede empezar con el más básico. Os digo que la calidad en antena va a ser superior. Por eso siempre digo que lo más importante es cuidar la cadena de baja frecuencia. Es lo más importante. Bien, por comentar un poquito brevemente algunas de las características de la mesa de mezclas que nos ha brindado AEQ con la Capitol IP, una consola totalmente digital, os puedo nombrar, por ejemplo, que como veis es una consola de 8 canales, digamos que se pueden configurar luego a través de un software que va incluido en la mesa de mezclas. Este software conectado al ordenador, ya aquí ya podemos hacer muchas configuraciones de enrutamiento de señal, con lo que las prestaciones de la mesa ya nos podemos entretener mucho. Para todas aquellas personas que os gusta configurar y dejarla totalmente personalizada, hay un mundo de posibilidades muy interesantes para que os podáis entretener desde el ordenador. Y incluso para aquellas personas que no os gusta mucho complicaros la vida, nada más encender la consola, enseguida pude enrutar el micrófono y las salidas de audio, porque es muy intuitiva, es muy fácil de manejar desde el punto de vista que estáis viendo de la superficie de control. Tendríamos dos programas, digamos dos másteres principales, que ellos le llaman programa y audición. Programa podría ser salida en antena, audición podría ser el control, digamos, de máster, que el enrutamiento, por ejemplo, para hacer grabación sin que se escuchara por antena. Aparte tenemos los controles de conmutación, de preescucha, encendido y apagado de canal, y digamos lo que es la sección de monitorado en el control y la sección de monitorado en estudio, en este caso si tuviéramos una pecera donde se ubican los locutores. Aparte también tenemos, que eso es muy cómodo en las consolas de broadcast, que es la sección de talkback, donde el técnico de sonido puede enviar órdenes al estudio donde están los locutores y por supuesto también a las líneas telefónicas que se pueden incluir como opción en esta mesa de mezclas. Hasta 2 líneas híbridas digitales telefónicas, con lo que eso conlleva en cuanto a calidad de sonido y relación señal-ruido. Otro de los elementos personalizables donde sí que vamos a poder ampliar muchísimo las capacidades de esta mesa de mezclas es con este banco de teclas programables totalmente personalizables. Aparte, una de las ventajas que tenemos en conectividad con esta superficie de control es que esta superficie es como si fuera es un control remoto en realidad de lo que incorpora esta consola, que es esta unidad
core, digamos que es el cerebro donde se procesan todas las señales, todas, digamos, las entradas de audio y salidas, tanto analógicas, digitales, ASEBU, Dante, también lo que es el control con el ordenador, control LAN, Ethernet, también lo de que os he comentado antes de las salidas de telefónicas híbridas digitales, también van todas conectadas aquí, al igual que los dispositivos como por ejemplo cartelería de on-air, por ejemplo mandos remotos como corte de tos. Todas estas cosas, todos estos elementos se pueden conectar en la unidad core con las salidas GPI, GPO. Además, también la unidad core implementa algo importante que considero a tener en cuenta, que es doble fuente de alimentación. Tenemos una redundancia en fuente de alimentación que nos da mayor seguridad en caso de falla de una de las fuentes de alimentación, por lo que la consola seguiría funcionando sin ningún problema. Otra de las características que me ha gustado mucho de esta consola, aparte de que la configuración es casi infinita, vamos, es una maravilla en ese sentido, es que tenemos personalizables las etiquetas por canal, donde ya ningún técnico puede perderse desde el punto de vista de no saber dónde está una fuente u otra, o digamos, reforzar que no haya confusión en pleno directo. También la superficie de control va conectada directamente al core con tan solo un cable Ethernet, solo uno. Y también tenemos en el menú de la pantalla cosas tan interesantes como ecualización en cada canal. En el apartado de dinámica tenemos compresores para los micrófonos. Esto es algo que me gusta también mucho, porque si no dispusiéramos en la emisora de un procesador de sonido, podríamos aplicar compresión de audio a cada canal que nos interese para tener, digamos, por lo menos controlados los picos de la señal y que no nos afecten al radioenlace o al, sí, bueno, en este caso, como sería un estudio, al radioenlace o emisor, porque hay radiodifusores que incluso tienen el emisor en el mismo edificio. Bien, aparte de eso, tendríamos pues los típicos controles de volumen independiente, tanto para monitor o auriculares. Sin más dilación, vamos a introducirnos ya de lleno a escuchar el sonido del Orban Optimot 8700i, que tengo muchas ganas de enseñaros y que escuchéis como yo, para disfrutar sobre todo de que vamos a comparar los audios, ¿no?, de sonido analógico, sonido digital ASEBU y sonido Dante, todo eso gracias a la consola Capitol IP de AEQ, que espero que tengas en cuenta si estás a punto de renovar tu cadena de baja frecuencia y tengas como consideración una de las mejores mesas de broadcast hoy en día en cuanto a relación calidad-precio. Así que vamos a meternos de lleno en el software del Orban 8700i, vamos a darle audio de calidad y vamos a comenzar a disfrutar de ese procesamiento de sonido del buque insignia de Orban. No era broma cuando se hablaba de que me iba a introducir de lleno en el software del 8700i, así que me he configurado todo esto para estar dentro del escritorio del ordenador e intentar explicaros las características principales del modelo nuevo de Orban. Aparte, vamos a ir disfrutando mientras os explico una característica u otra de diferentes trocitos de canciones y así disfrutar del sonido procesado, que es lo que realmente interesa, y escuchar el sonido del procesador, que por cierto, ya lo que estáis oyendo, mi voz ya está procesada a través del 8700i en tiempo real, lo estáis escuchando ya en estos momentos. Ahora veremos el software de control, escucharemos la música, pero os tengo que avisar, digamos, que lo que estáis escuchando es el sonido procesado en FM.
Lo he elegido así simplemente porque sé que a muchos de vosotros os interesa el sonido procesado más que en principio que el sonido HD de streaming, aunque también lo vamos a ver en diferentes vídeos que voy a grabar. Este concretamente va a seguir un poco la introducción de lo que es el procesador y hablar más que nada de las características nuevas. El tema de ver con mayor tiempo lo que es realizar un preset, probar presets, etcétera, lo vamos a hacer en los siguientes vídeos que iré publicando aquí en el canal. Aunque ya os puedo mostrar, digamos, este sería el panel de control del procesador. Y he elegido para empezar un preset básico que sería este de aquí de fábrica, el Rock Medium Mid Bass, que significa que es un preset que está ideado para música rock, aunque se puede utilizar para cualquier tipo de programación siempre y cuando se adapte a las exigencias de tu audiencia, digamos, a lo que le conviene psicoacústicamente hablando. Otra cosa es que, bueno, te guste a ti y decidas utilizarlo porque simplemente te gusta, independientemente de los consejos psicoacústicos que siempre doy a la hora de realizar un preset personalizado o elegir un preset de fábrica. Por lo tanto, este es un preset en general diseñado para música rock, con un procesamiento medio y una potenciación en las frecuencias medias graves. Por eso indica aquí en pantalla Mid Bass. Como podéis también ver en el siguiente recuadro, estamos trabajando con sonido Dante en la entrada número 1 Dante del procesador 8700, y todo eso gracias a la consola de AEQ, la Capitol IP, que lleva incluido el modelo, la opción de sonido Dante instalada. Luego aquí estáis viendo pues los diferentes controles, diferentes boommeters, que son los de la señal de entrada, los del AGC. Este sería un boommeter donde veríamos el refuerzo en las frecuencias altas, en el realce, digamos que hay un ajuste. Este preset no lo lleva conectado ahora, por eso no hay ningún movimiento. Este sería, digamos, la visualización de los compresores en tiempo real del compresor multibanda, concretamente de 5 bandas. Aquí tendríamos la reducción de ganancia del protector de la señal multiplexada, MPX. Aquí tendríamos, digamos, una potenciación que se hace también para la señal MPX, y este sería un control de lowness que va asociado a los presets, digamos, o bueno, digamos, utilidades que lleva incluida el procesador para regular el nivel de lowness en los países, digamos, que obligan a utilizar esta regulación. Son, digamos, recomendaciones o niveles que se suelen asociar a los recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Aquí tendríamos también la salida de audio de las señales analógicas, de las izquierda y derecha, y aquí tendríamos la señal de la señal compuesta, digamos, de la señal MPX, de la señal compuesta. Tendríamos aquí el nivel que lo vemos en porcentajes de modulación. Como vemos ahora, estamos ahí muy cerca del 100%. Luego ya desde aquí, desde esta parte, digamos de la mitad hacia la derecha, serían los boommeters que nos muestran los controles de la señal HD para procesamiento en streaming. Bien, pues lo que voy a hacer después de este breve comentario es ya poner una canción para que vayamos disfrutando del buen sonido del 8700i.
Todas estas pestañas de ajuste que incorpora el procesador lo iremos explicando en los diferentes vídeos que iremos publicando. Ahora, a partir de que os explique las características principales como novedades respecto al modelo anterior, el 8600, esto lo vamos a pasar muy por encima y nos centraremos más que nada en las principales novedades que se incluyen aquí como ajustes del 8700i, porque este vídeo es una pequeña introducción y visión rápida del modelo para ir disfrutando de las diferentes canciones y estilos musicales que os voy a mostrar para poder saborear, digamos, ya el sonido en antena. Principalmente tenemos siete novedades respecto al 8600. Se incluyen 7 novedades en este modelo de procesador, el 8700i. La primera que os voy a hablar es la tan famosa Exponential Loudness. Esta prestación en cuanto a procesamiento de sonido nos viene muy bien, digamos, para estas canciones que tenemos comprimidas, por ejemplo, con MP3. Hay canciones que incluso están comprimidas de hace muchos años y pueden estar muy comprimidas, y luego a lo largo del tiempo no hemos comprimido menos porque el espacio en el disco duro no tiene tanto problema, y pues hemos decidido obtener más calidad en nuestra compresión y hemos utilizado tasas de bits más altas para realizar la compresión. Entonces obtenemos ficheros con un poquito más de calidad. No obstante, siempre serán canciones comprimidas y esto conlleva un efecto auditivo, lógicamente. Lo que realiza el Exponential Loudness es imitar, digamos, con los algoritmos las mejores percepciones psicoacústicas que nos pueden llegar al cerebro, para que el cerebro interprete que esa canción que tenemos comprimida no esté comprimida. Esto significa que el cerebro va a interpretar y el Exponential Loudness va a intentar esforzarse al máximo para, digamos, que esa canción comprimida que estamos reproduciendo que ya comprimimos con MP3 o, por ejemplo, con un reproductor de Spotify, pues suene mucho mejor en antena, porque utiliza algoritmos y sensaciones, digamos, psicoacústicas en la dinámica y en la ecualización del sonido, que provoca que esa canción suene mucho mejor en antena. Por resumir, digamos que elimina los efectos o intenta eliminar los efectos que se producen al comprimir una canción. Por lo tanto, es una característica muy destacable de este modelo y que os puedo decir que se nota y mucho cuando se conecta en el procesador. Lógicamente, esto también introduce algún delay en el procesamiento, pero ahora hablaremos un poco, dentro de breves momentos, hablaremos cómo ha solucionado Orban, digamos, añadir cada vez más características de procesamiento, lo que aumenta el delay en antena. Ahora que ya sabemos una de las características principales, que es el Exponential Loudness del 8700i, os voy a hablar de otra característica, la segunda, por ejemplo, que es la del Multipath Mitigator. El Multipath Mitigator es un reductor de la señal multitrayecto que, digamos, produce distorsión en los receptores en las transmisiones de frecuencia modulada de broadcast. Es una característica muy especial porque, digamos, que elimina los desfases de las señales left-right, izquierdo-derecha, intensifica enormemente
la sensación de estéreo, lo que produce una disminución de la energía en el subcanal estéreo y a la vez produce que hayan menos interferencias en la señal multitrayecto en los receptores, lo que equivale también a una mejora de la señal de estéreo en los receptores. Aparte, también el reductor de distorsión por multitrayecto, digamos que preserva las fases en las bajas frecuencias, ya que eso produce una sensación psicoacústica muy agradable en el cerebro. Nosotros, con el ajuste del multitrayecto, digamos, hay un crossover que podemos elegir qué frecuencia baja deseamos que afecte más esta cancelación, digamos, de distorsiones. Esto ahora lo veremos en el control de software. Vamos a verlo ahora, así no se nos olvida. Y esto estaría aquí en la pestaña de ecualización. Y aquí tendríamos, digamos, lo que os he dicho del corrector de fase, el crossover, digamos, podemos actuar en las frecuencias bajas, lo que nos permite, digamos, preservar estas fases, y el corrector de fase ya lo hace en las frecuencias altas. Así, digamos que intensifica esa sensación de estéreo que os he dicho en el receptor. Si queremos conectar o desconectar esta, digamos, característica, lo haríamos aquí, digamos, con el corrector de fase. Otra de las características nuevas que incluye el 8700i respecto al modelo anterior es, digamos, el Subharmonic Injection. Digamos que esta cualidad es también muy especial, porque digamos que con estos dos controles de aquí, con vamos a variar el corte, digamos que hay una inyección de energía que va a detectar el procesador si le falta al material de programa. Nosotros introduciríamos aquí el nivel, que normalmente suele ser correcto en -6 decibelios, movernos hacia arriba, hacia abajo, y luego con el corte de frecuencia podemos potenciar las frecuencias desde 50 a 90 hercios, o si variamos aquí, desde 60 a 120 hercios, siempre y cuando tengamos conectado el subharmonic, la energía subarmónica, desde aquí, desde este control de aquí. Ahora no lo vamos a hacer porque ya lo veremos con los presets personalizados, como os he dicho, en los siguientes vídeos. Bien, ya tenemos tres novedades, que sería el Exponential Loudness, digamos, el corrector de señal multitrayecto, que nos intensifica enormemente la sensación de estéreo en el receptor, y luego el Subharmonic Injection, digamos, el sintetizador subarmónico, que nos introduce energía en el material de programa si se necesita, ya que lo detecta automáticamente el procesador. Ahora os voy a hablar de la cuarta novedad del 8700i, y es una de las que más disfruto constantemente, porque es el monitoraje que tenemos con procesamiento de sonido. Antiguamente los locutores no se podían monitorizar con sonido procesado en antena porque había un retraso en la señal en el aire y el locutor se enredaba al hablar, no estaba la señal sincronizada y era totalmente imposible hablar a la vez. Esto ya no ocurre con este modelo, porque han incluido un retraso máximo de 5 milisegundos de latencia
en la salida de auriculares. Yo ahora tengo el auricular conectado directamente al procesador y estoy disfrutando del propio sonido procesado del 8700 en mis auriculares. Esto os lo voy a mostrar cómo se realiza. Nos tenemos que ir aquí a la pestaña de ajustes de entrada y salidas y nos vamos aquí a Output 2. Veis como aquí yo tengo Headphones y tengo seleccionando Monitor. Si yo ahora cambiara a FM, saldría, digamos, el delay y yo no podría hablar, me enredaría. Entonces aquí hay diferentes señales que yo puedo escuchar la señal de streaming con delay y también la señal de FM directa y FM con retraso. Pero como yo ahora quiero hablar en tiempo real y no me quiero, digamos, equivocar en la palabra, pues selecciono Monitor y puedo disfrutar de sonido procesado, digamos, sin ningún problema. Si no tuviéramos acceso al procesador, lo que debemos hacer es elegir, por ejemplo, la salida analógica, irnos a la salida analógica y aquí seleccionaríamos Monitor y ya llevaríamos con la señal, con los cables XLR, digamos, con la señal balanceada al sitio del locutorio o al que queramos y obtendríamos ahí también la salida de monitoraje con 5 milisegundos de latencia y tendríamos la solución hecha. Yo ahora, como os había dicho anteriormente, os estoy ofreciendo el sonido de FM porque tengo, digamos, en la salida digital número 2 del procesador estoy realizando esta grabación con sonido FM y si yo cambiara aquí, pues obtendría diferentes procesamientos el de monitor o el de HD con delay, etcétera. Os había dicho al principio que estoy trabajando gracias a la consola AEQ Capitol IP con sonido Dante, ya que la mesa de mezclas incluye el módulo opcional y lo han instalado para esta prueba. Entonces yo estoy trabajando con sonido Dante desde la mesa de mezclas al procesador y como estáis viendo aquí me lo está marcando el procesador como la entrada que tengo escogida aquí en Input. Tengo Dante 1 y ahí ya estaría trabajando con la señal de Dante. Esta sería la quinta novedad del procesador. Os voy a, digamos, aquí a explicar, digamos, aparte las últimas, digamos, incorporaciones de características que se han incluido nuevas en este modelo y lo tendríamos aquí. En la parte trasera estamos viendo cómo tenemos los conectores para utilizar AES67 Dante. Tenemos dos puertos, este sería el principal y el segundo podríamos utilizarlo como backup, como seguridad por si fallara el uno. La sexta novedad que se ha incluido y que para mí es la favorita, una de las que más me gusta porque además va a ayudar mucho al trabajo de campo, al trabajo de los técnicos en el ajuste del procesador. Es nada más y nada menos que es el monitoraje por streaming. Digamos que el procesador lleva incluido los códecs para realizar la transmisión tanto en Opus como en MP3 y puede, digamos, a través de este conector Ethernet realizar una transmisión de streaming a la IP que hayamos configurado. Así nosotros desde cualquier parte del mundo vamos a recibir el sonido exactamente igual de cómo está procesando el 8700 en antena. Esto es una ventaja muy grande porque antiguamente el técnico, si no recibía el audio, pues el ajuste o no se podía realizar o lo realizaba, digamos, por experiencia a unos niveles de seguridad donde, digamos, sabría que el sonido iba a ser correcto en antena. Ahora esto ya no ocurre. Gracias a esta salida de streaming yo puedo ajustar el procesador perfectamente para que obtengamos un sonido
óptimo en antena o streaming. Este ajuste concretamente se realiza aquí, y aquí podríamos, en Streaming Settings, podríamos incluir la configuración para que el procesador pudiera emitir en streaming todo el procesamiento y nosotros poder monitorizarlo sin ningún problema. Esto ya lo explicaremos en los siguientes vídeos de cómo realizar estos ajustes. Y ya, pues me faltaría una novedad más. Voy a cambiar un poco aquí la variedad musical y seguiremos explicando. Tenemos la sexta, digamos que la sexta novedad, que era el monitor, y la séptima novedad importante también que incluye es la doble redundancia en fuente de alimentación. Como podéis comprobar, tenemos los dos conectores IEC, porque esta es la versión, digamos, europea. Y tendríamos un detalle también aquí, es que la fuente de alimentación puede trabajar entre valores de tensión de 90 hasta 264 voltios. Siempre que estemos dentro de ese margen, el procesador va a trabajar sin ningún problema. No matter how I try, I lose it when you smile. You take me 5,000 miles past heaven. And by the way, I gotta say I love you. Your beauty is 5,000 miles past heaven. Every time I look at you. Bueno, pues ya hemos comentado, digamos, las prestaciones nuevas que se han incluido en este modelo, que son 7, son importantes respecto al 8600. La primera era el Exponential Loudness, la segunda era el reductor por interferencia en multitrayecto, la tercera habíamos hablado del sintetizador subarmónico, la cuarta de 5 milisegundos de latencia en monitoraje para auriculares, la quinta era sonido Dante, la sexta, monitoraje de streaming para poder ajustar el procesador en cualquier parte del mundo, y la última y séptima, doble redundancia en fuente de alimentación. Por ello y por la calidad que ofrece, y durante muchísimos años, los procesadores Orban ya van por 40 años siendo número 1 líderes en procesamiento de audio para radio, televisión y streaming. Orban obtuvo el premio en el, digamos, el evento que organizó Radio World en el, digamos, Best of Show en el año 2017, digamos, fue el año de su presentación, y allí ya obtuvo el reconocimiento de la industria broadcast. En julio de 2019, Orban introdujo una pequeña modificación en el Orban 8700i. Digamos, se ha extraído un modelo al mercado con menores prestaciones respecto del 8700i y lo llamaron LT.
8700i LT, que significa, viene de la palabra light. Es una versión un poquito más light. Y ahora os voy a decir las diferencias, que son muy pocas. Y bueno, para aquellos radiodifusores que quieran tenerlo en cuenta, si esas prestaciones que se eliminan piensan que no las van a utilizar ni a corto ni a largo plazo, pues es un modelo muy interesante para, digamos, comprarlo por menor precio. Bueno, espero que estéis disfrutando con el sonido procesado en FM. Tengo ganas también de mostraros el sonido en streaming, hacer varias comparaciones y que podáis tener una referencia de cómo está procesando el sonido con los diferentes procesamientos. Recordar que este modelo, bueno, y todos, digamos, de Orban que incluyen el procesamiento HD, pueden realizar el procesamiento único para, digamos, los dos canales, FM y HD, o también pueden hacer procesamiento independiente, tanto para FM como para streaming. Ahora os voy a hablar de las diferencias del 8700i y el 8700i LT, el Lite. Como podéis apreciar, bueno, he encontrado esta fotografía de los compañeros de los distribuidores en Polonia de Infosound y me ha gustado porque está muy bien especificado ahí los dos procesadores. Y vamos a ver, aquí tenemos el 8700i con todas sus características, y la única diferencia que tiene respecto al tope de gama, como veis aquí, que han desaparecido, sería el monitoraje a través de streaming. Esto está eliminado, y la opción, digamos, también de trabajar con sonido Dante. Es lo único. Todo lo demás sería igual. Aquí, aunque no veis estos conectores, que es la salida digital MPX que viene de serie tanto en este como en este modelo, que tenía como opción el 8600, os voy a explicar. Esto lo han modificado para también abaratar costes. Tenemos aquí dos entradas de su portadora, la 1 y la 2, y aquí una señal de referencia que pueden ser 10 MHz, por ejemplo, que va muy bien. Se suele utilizar para, digamos, radiodifusores que tienen varias emisoras con diferentes frecuencias a lo largo de la geografía. Entonces, esto es, digamos, son redes más conocidas como SFN, Single Frequency Network. Digamos que lo que os he comentado, ¿no? Radiodifusores que con una misma frecuencia, ahora no recuerdo si os he dicho diferentes frecuencias o una, disculpar. Esto es para radiodifusores que tengan diferentes transmisores con la misma frecuencia, digamos, distribuidas a lo largo de la geografía. Entonces aquí se puede introducir una señal de referencia, y eso, digamos, que ayuda a los transmisores a estar mejor sincronizados en frecuencia. Lo que os comentaba de que había reducido costes Orban es que, porque no veáis esto, en realidad sí que está implementado aquí en este conector DB9. Si aumento, le hago un poquito más de zoom, vais a comprobar que ahí pone Digital MPX. Eso significa que aquí tenemos la salida digital MPX a 192 kHz. La entrada de portadoras 1 y 2, in, y la señal de referencia aquí pone ref in.
¿De acuerdo? Entonces no os preocupéis porque estas prestaciones sí que están incluidas dentro del modelo LT. Pues estas son las características principales, digamos, que el buque insignia de Orban ha implementado para empezar y no perder el caballo de batalla de seguir siendo el número 1 de ventas en procesadores de sonido para radio, en televisión y streaming. Y ahora, digamos que lo que voy a hacer es mostraros el software de control, todas las pestañas que hay. Me pararé un poquito más en las pestañas que llevan los ajustes que llevan exclusivos este modelo, pero poco más. Digamos que las demás las veremos muy por encima, y lo que voy a hacer más que nada es que disfrutemos de las canciones que vaya poniendo entre una explicación y otra. Pues para empezar tenemos la pestaña Less More, el ajuste, uno de los mejores, de los que más recomiendo a las personas que están empezando en el procesamiento de sonido, porque digamos que es un ajuste que nos varía automáticamente, sobre todo los ajustes que están en multiband y distorsión. Este ajuste, si lo variamos de izquierda a derecha, less sería menos a la izquierda, tendríamos menos procesamiento de sonido, y hacia la derecha tendríamos mucho más procesamiento de sonido. Supongo que os habréis dado cuenta que cambia el sonido ahora mientras lo estoy ajustando. Aquí tendríamos un poquito más de volumen, un poquito más de procesamiento, y cuando lo dirijo a less, menos, baja un poquito el volumen y suena el sonido un poquito más natural. Entonces, con este ajuste es muy fácil de ajustar el procesador a nuestra voluntad en antena. Ahora lo voy a dejar como estaba de fábrica, y es el que más aconsejo, porque es un algoritmo que automáticamente va variando los diferentes ajustes de ecualización, de multibanda, de distorsión, del final clip. Todo esto lo hace automáticamente y es, digamos, un ajuste idóneo que suele siempre traer muchas alegrías, porque elegimos un preset que nos gusta cómo suena, pero luego lo modificamos simplemente con este ajuste, y luego lo podemos guardar con el nombre que nosotros queramos. Esto ya lo veremos en los siguientes vídeos en el canal, donde os iré mostrando las diferentes capacidades de este modelo. I started a place, 'cause now that the corner I hear the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. La siguiente pestaña que podemos ver es la de la ya conocida realzador de estéreo. Digamos que es un algoritmo, una pestaña que han introducido ya desde hace muchos años, desde el 8400 creo que ya estaba, si no me equivoco, y es, digamos, una imitación de lo que fue el modelo de Orban de realzamiento estéreo, el modelo 222. Entonces, desde aquí podemos
realzar la sensación de estéreo con los diferentes ajustes que vemos, que ya explicaremos en los siguientes vídeos. Seguidamente tenemos la pestaña del control automático de ganancia, donde tenemos el famoso Bass Couple, que ya viene desde el 8100, ni más ni menos. Es otro de mis favoritos este ajuste, entre otros como el Matrix también, que ya os explicaré. Diferentes técnicas de ajustes para obtener diferentes sensaciones en antena, tanto de calidad como de sensación psicoacústica. Y esta, ya os he comentado antes, el Exponential Loudness Control. Aquí es donde iríamos variando los ajustes y diferentes presets. Digamos que aquí, si ya tenemos un preset escogido, esto es como si tuviéramos otro subpreset más. Le podemos añadir, digamos, aquí veis un profile, digamos que podemos ir eligiendo. Estos son presets de ecualización que varían aquí, digamos, los ajustes en altas frecuencias, en medias y en bajas. Incluso también han incorporado un less more en el ajuste del Exponential Loudness, ni más ni menos. El Exponential Loudness ahora estaría desconectado. Si lo queremos tener conectado, sería poner in. Voy a hacerlo ahora durante breves momentos. Tal vez os cueste oír la diferencia, tal vez no. Voy a intentar elegir unos presets que son más exagerados en cuanto a variaciones de los parámetros, pero lo que no voy a hacer es estar mucho rato con la música, porque eso ya lo haremos en un vídeo exclusivo para el Exponential Loudness, donde ya podremos disfrutar de estos ajustes, explicarlos y notar más sus diferencias. No obstante, ahora voy a aprovechar y voy a conectarlo para variar algunos ajustes y notar la diferencia en la grabación que estamos haciendo. Normalmente los cambios se producen al cabo de un segundo o dos y se puede apreciar que gana en calidad, en claridad, la canción que está reproducida, en este caso con el Spotify. Ahora esto nos vendría muy bien porque esta característica es justamente para este tipo de canciones que ya están comprimidas. Bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama? Ya no me escribe, no me ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo que me olvidó que ya no está conmigo. Aquí, si os fijáis, los diferentes presets los han llamado por colores. Este sería el azul y aquí tendríamos, seguiría llamándose azul, el 2 también. El Gold, color oro, el 3 y el 4 también, el 5 también. Pensaba que había más variación. El Black, ¿ves? Hay algunas variaciones. Creo que también hay un White, por ahí un blanco, ¿ves? Aquí está. Tenemos diferentes colores, aunque hay algunos que no tienen cambiado el nombre de color, no sé por qué. Digamos que lo debemos identificar por el nombre. Bueno, esperemos que hayáis notado la diferencia, porque sí que se nota que suena muchísimo mejor esta canción que está comprimida con Spotify, y realmente es impresionante la calidad de sonido que estamos obteniendo en antena con este modelo. Casa de mis abuelos en Granada, tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada,
y hacerte sentir que estás... Bueno, vamos a seguir, vamos a desconectar el exponential lowness, que también nos introduce 250 milisegundos, me parece, de latencia en antena. Y bueno, todo lo que vayamos poniendo de mejoras en distorsión, etcétera, iría añadiendo ese delay. Pero gracias a la característica de los 5 milisegundos de latencia en auricular, no tengo ningún problema y puedo disfrutar del sonido procesado que nos ofrece el 8700i. Pasemos a la pestaña de ecualización, donde aquí ya tenemos los diferentes ajustes que todos conocemos si ya disponemos de un procesador Orban, que son en las bajas frecuencias, medias y altas. También tenemos el realzador de frecuencias altas, que antes os había dicho aquí que no se veía, no había movimiento, pero efectivamente es porque está desconectado, no hay un realce de alta frecuencia. Si yo ahora subo un poco, veis como ya ha entrado en juego, y demasiado, ya ha entrado en juego este boometer, ¿vale? Entonces voy a dejarlo a cero. Ya cuando expliquemos el preset personal, ya iremos observando cómo estos controles afectan a la música. Aquí tendríamos lo del corrector de fase, del que ya hemos explicado antes, del reductor de interferencias por multitrayecto para obtener una mejor sensación de estéreo en el receptor. También, por ejemplo, el rotador de fase, ya mítico entre nosotros, que digamos que la onda, digamos, que genera mi voz, digamos que las hace más simétricas y evita las distorsiones cuando estamos procesando el equipo con presets de limitación. Por ejemplo, MX va a mejorar muchísimo que hayan menos distorsiones, aunque también es verdad que este rotador de fase limita un poco la calidad de sonido en antena. Digamos que si yo lo desconecto, la música va a tener un poquito más de calidad, aunque si os digo la verdad, no noto la diferencia cuando está conectado y desconectado. Digamos que no es que aprecie que me está deteriorando la calidad en antena cuando lo tengo conectado, aunque sí que repercute un poco en altas frecuencias. Es recomendable tenerlo conectado, pero si tú, digamos, a lo largo del tiempo ves que al tenerlo desconectado no notas ninguna distorsión en la voz apreciable, pues yo personalmente lo dejaría desconectado para obtener ese puntito más de calidad en la música. Bueno, ahora vamos a dejarlo conectado para respetar, digamos, el preset de fábrica. Y bueno, aquí tendríamos los ajustes de el sintetizador subarmónico, que ya habíamos hablado de eso, y bueno, otros diferentes ajustes como el Brilliance, muy típico también ya en el ajuste del 8100, por ejemplo. You already know what it is, man. If you know, you should by now. When you see me, you know everything. I put it down. Taylor Gang. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's done. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town. When you see me, you know everything. Recorriendo más pestañas del 8700i, vemos que estamos en una de las más importantes para el procesamiento de sonido, que sería el que va a controlar los compresores multibanda, digamos, en cuanto a procesamiento. Aquí tendríamos la inyección que se inyecta de sonido en los procesadores, en los compresores. Si yo reduzco, me va a bajar el volumen, y si lo aumento, también me va a aumentar el volumen en antena, pero también eso va asociado a distorsión. Entonces ya explicaré un poco las combinaciones de lo que hay que hacer para obtener un sonido óptimo en antena. Los demás controles también los explicaremos, lógicamente. Aquí están los de acoples de las diferentes bandas, el crossover entre la banda 1 y 2, muy importante, etcétera. Aquí tendríamos el de
que regula los compresores en sí, el tiempo de ataque, el tiempo de liberación, el threshold, que es el umbral donde empieza a actuar el compresor, y aquí tendríamos un porcentaje de funcionamiento de los limitadores que hay en cada banda. A ver qué podríamos ver más por aquí. El Speech Mode. Bueno, el Speech Mode es muy interesante porque digamos que estos controles, mientras aquí ponga Music, no entran en funcionamiento. Esto entra en funcionamiento, os lo voy a demostrar, se puede demostrar muy fácilmente. Si yo ahora retiro la música y sigo hablando, digamos que ahora veis que pone speech, el procesador ha detectado automáticamente que solo hay habla en antena y entonces ya sí que entra en funcionamiento estos ajustes. Esto es muy fácil. Yo ahora voy a recortar, digamos, más que recortar, voy a reducir el tiempo de ataque de las frecuencias altas y vais a notar cómo mi voz ya, las frecuencias altas se han reducido muchísimo. Incluso también en los graves voy a reducir el tiempo de ataque. Entonces eso, digamos, por cuestiones físicas del sonido, digamos que la onda la estoy ahí bloqueando y obtengo menos respuesta de esas frecuencias. Eso, digamos, los que tenéis conocimientos básicos de sonido y habéis tratado ya con compresores, en este caso, pues aunque estamos tratando, aquí indica multiband attack, se refiere a los compresores multibanda. Entonces ahí estamos atacando, regulando el tiempo de ataque de cada banda que hemos ajustado, en este caso 1 y 2, que corresponde aquí a los frecuencias bajas y graves, y la 4 y la 5, que serían las de frecuencias altas. La 3 corresponde a las medias. Entonces, como veis, ahí ya me está afectando a la voz. Esto va muy bien porque hay programaciones que se agradece, digamos, una ecualización diferente en la palabra respecto de la música. En cambio, cuando yo suba el fader de la música, el procesador lo va a detectar automáticamente y aquí va a indicar music y van a entrar en funcionamiento entonces estos ajustes de aquí. Cuando yo hable sobre la música, mi voz va a ganar otra vez agudos y graves porque digamos que el micrófono va a estar procesado también con estos ajustes de aquí. Vamos a hacer la prueba y lo vais a comprobar. Así que subo música, el procesador me va a detectar enseguida que hay música, va a cambiar aquí a music y vaya, ahora han pensado, sí, ahora lo ha hecho y ahora ya automáticamente, bueno, es que la canción se acaba de terminar, vamos a esperar a que empiece una nueva y efectivamente ha habido varios cambios de palabra música porque el procesador no acababa de detectarlo, ahora sí, y como os fijáis ya mi voz ha recuperado esos agudos, ha recuperado esos graves porque está con la configuración music y entran en juego todos estos ajustes. Entonces, eso es así porque también la voz hablada del locutor de esta manera en diferentes programaciones radiofónicas, sobre todo de Radio Fórmula, pues es muy agradecida ya que también facilita la inteligibilidad de la palabra a través de la música. Ahora vamos a hacer la prueba, voy a ir bajando la música para que notéis cómo vuelve a detectar speech, que es palabra, y se me va, ahora mismo ya se me está reduciendo los agudos y los graves porque ya efectivamente ha entrado en juego todo esto de aquí.
¿de acuerdo? Ya hemos demostrado la funcionalidad de esta pestaña. Lógicamente también podemos interactuar sobre estos controles. Aquí está el más importante, el Speech Detect, que es el detector o automático, o lo podemos dejar siempre en música o en speech. Eso ya lo iremos viendo con calma. Voy a dejar estos valores como estaban de fábrica. Cuando me marca en verde, en green, es que serían los valores que teníamos iniciales con este preset de fábrica. Es más que nada, lo dejo así porque si no, si me detecta en algún momento palabra, no quiero notar una diferencia en el sonido. Ahora, como podéis apreciar, ya estamos con los mismos ajustes que tenemos aquí en Music y por lo tanto mi voz ya ha recuperado esos agudos y esos graves que había recortado. Así que vamos a seguir después de esta apreciación sobre esta característica muy interesante del procesador, que lo incluye la mayoría de modelos anteriores a este, y vamos a seguir con la siguiente pestaña, que sería la Band Mix. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Con Band Mix sencillamente tenemos un ecualizador, que sería este, y podríamos aumentar o reducir las diferentes frecuencias. Para hacer un ejemplo ahora exagerado, fijaros como si yo aumento la frecuencia media, ya se nota en la grabación que hemos tenido ahí, lógicamente lo he exagerado para que os deis cuenta, o podríamos reducir ahí la frecuencia media muchísimo, y con las demás frecuencias lo mismo, agudas y graves. Luego, esto es una modalidad que a mí me gusta mucho a la hora de realizar presets personales, porque me permite desconectar cada banda independiente. Fijaros, yo ahora voy a desconectar la banda 5, ahora voy a desconectar la banda 4 y no desconecto la banda 3 porque si no, no me entenderíais. Mira, voy a hacer una prueba, voy a hablar, pero claro, ahí ya es muy difícil, ¿no? Bueno, creo que se entiende algo. Pero se entendía algo, pero costaba, ¿no? Porque solo estaban trabajando la banda 2 y la banda 1, ahora tendríamos la banda 3. Entonces voy a poner música y voy a ir desconectando y luego conectando una a una. Y recordar que esto lo utilizo yo mucho a la hora, y nos ayuda mucho a la hora de realizar presets personales, porque me puedo definir en frecuencias muy concretas para obtener resultados mucho más satisfactorios. Como habréis podido comprobar, cuando estaba conectando cada banda una a una, se escuchaba distorsión y bastante artefactos. Esto es debido a que el procesador no está diseñado para eliminar ese tipo de artefactos o distorsiones, porque no es necesario invertir tecnología en ese sentido, desde el punto de vista de que nosotros no vamos a trabajar en antena con solo una o dos, tres bandas conectadas. Necesitamos las 5. Ahí es ya cuando, digamos, tenemos conectadas las 5 bandas, no hay distorsión y el sonido, obtenemos un sonido de alta calidad. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones
Con la pestaña de distorsión ya obtenemos los valores de compromiso entre volumen y distorsión en antena, y ya explicaremos en su momento todo lo que ello conlleva, como por ejemplo tenemos los protectores de alta frecuencia y digamos los recortadores muy importantes en la señal multibanda. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita. La siguiente pestaña es la del Final Clip, el recortador final, donde tenemos mucho menor margen de ajuste y digamos que poco ajustes, digamos movimientos de 0,3 decibelios ya suelen ser apreciables. En antena es un ajuste un poquito más sutil, pero digamos que es como el punto final a nuestro trabajo y podemos afinar en obtener un poquito más de volumen a expensas de un poquito de distorsión, o simplemente lo que yo suelo aconsejar, que es obtener digamos el máximo volumen sin distorsión, porque para mí no tiene sentido transmitir distorsión en antena a pesar de que podamos obtener mucho volumen en nuestra transmisión. Pero yo siempre he dicho que el control de volumen siempre finalmente lo tiene el oyente, pero la distorsión lo tiene el radiodifusor. El radiodifusor es el que va a transmitir una distorsión y eso para mí es inaceptable, porque el oyente no puede corregir la distorsión, en cambio el volumen sí. Me quedo contigo. De todas maneras, Orban introduce este tipo de ajustes porque la distorsión viene lógicamente por cuestiones físicas del sonido. No es que Orban añade distorsión porque le guste la distorsión, sino ya es una cuestión física del sonido. Lo que pasa que, como os dije en anteriores vídeos del canal, la distorsión es muy sibilina, se puede camuflar bastante bien, depende del grado de distorsión, se puede camuflar bastante bien con la música, apenas según qué grado de distorsión es perceptible por el oyente, y con eso ganamos una alta sonoridad en el dial, que eso conlleva a, digamos, atraer más rápidamente oyentes a nuestra frecuencia. No hay problema, no. Ahora puedo regalar ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. La pestaña HD Limiting es, digamos, la limitación en el procesamiento de sonido para HD. Esto es curioso porque Orban incluye procesamiento HD independiente, pero lo han incluido aquí porque, digamos, que todos estos ajustes que hemos visto, digamos, de la compresión, multibanda, ecualizador, distorsión, bandmix, etcétera, va asociado al procesamiento también de HD. Digamos que estamos haciendo un ajuste para dos vías de transmisión diferentes, FM y streaming. Pero Orban aquí nos concede una pequeña licencia, que es la de poder ajustar el drive del limitador de streaming, y aquí podemos variar la sonoridad que transmitimos a través de internet, entre otros ajustes de protectores de recortadores de bajo, recortadores de pico en las frecuencias bajas, y también algunos ajustes en la ecualización de las frecuencias altas, entre otros. Luego, aquí también al final, sobre lo que os he hablado de que con un ajuste de procesamiento tenemos los dos ajustes a la par, sería aquí, porque digamos que tenemos acoplado el procesamiento de FM con el de HD, ¿de acuerdo? Si yo ahora pulso este botón, fijaros lo que ocurre. Se han añadido muchísimas más pestañas que son las del procesamiento independiente del streaming. Ahora puedo regalar
¿Esto qué significa? Pues tan sencillo como que el procesador tiene tanta potencia con los procesadores DSP que nos permite realizar un procesamiento independiente al de FM. Digamos que los rojos corresponderían a los de frecuencia modulada que estaríamos transmitiendo en antena, y estos de aquí, en cambio, los violetas, donde nos indica HD, serían los ajustes que únicamente afectarían a nuestro streaming. Entonces esto es ideal porque invirtiendo tiempo en el procesador podemos tener el perfecto sonido en antena en FM y el perfecto sonido en streaming. En el procesamiento de streaming tampoco se olvidan de una de las pestañas favoritas mías, que es el del multibanda, ajuste multibanda, como veis aquí, HD multiband y HD compresor, que ahí es donde, digamos, está, creo yo, la complejidad de obtener al final de todo el sonido que deseamos en antena o streaming. Pero para ello hay que invertir tiempo, tienes que confiar en ti y poco a poco ir realizando ajustes, pequeños ajustes, y viendo los resultados, más que viendo, escuchando los resultados en antena hasta que llegues al sonido que buscas y que, lógicamente, no olvides, debe ser también consecuente psicoacústicamente hablando con lo que necesita tu audiencia. Si no, es posible que tú realices un buen ajuste para ti, pero en realidad no sea el idóneo para el tipo de audiencia que estás captando, sea adulta, joven, masculina o femenina. Pues vamos a volver a dejar conectado el ajuste para los dos canales, que ahora no recuerdo, me parece que estaba en el Final Clip, no, estaba en el Limiting, ¿no? Algo así. Ay, que se me ha olvidado, aquí, muy bien, ¿ves? Aquí pone independiente, ahora lo vamos a volver a FM, para que digamos que todos los ajustes de FM estén en los ajustes de HD. Se me ha olvidado deciros que cuando estéis realizando los ajustes de HD, acordaros, porque a mí a veces se me ha olvidado, que tenéis que mirar desde esta parte del procesador, desde aquí hacia la derecha. Olvidaros esta de aquí, porque esta sería, digamos, para el procesador independiente de HD. ¿Vale? Porque a mí me ha pasado estar realizando un ajuste de HD y por costumbre estar mirando ahí, y era un error. Así que espero que no os pase como a mí. Ya por último, os quiero contar aquí en la pestaña de entradas y salidas, que no sé si os lo he comentado antes. Si lo he hecho, disculpar, pero como me parece importante, lo voy a comentar porque creo que no lo he dicho. En el tema del sonido Dante, os voy a dejar abajo en la caja de comentarios un enlace para que os podáis certificar como técnicos de sonido Dante, totalmente gratuito. Hay 3 niveles. Vais a la web de la empresa que ha creado el sonido Dante, ahí hacéis unos cursos online, hay también curso en español y en inglés y en otros idiomas, me parece también. Y os podéis certificar. Os lo recomiendo porque vais a entender perfectamente, digamos, la filosofía de lo que es el sonido Dante, esa mezcla de software, hardware y red, que es audio a través de IP. Así que os dejo el enlace, echarle un vistazo y si os certificáis, de maravilla. Me encantaría saberlo y me lo ponéis ahí en el comentario de aquí del vídeo. Así que me voy a despedir ya, porque hemos visto por encima las cualidades del 8700 y las novedades, y por supuesto hemos disfrutado de los diferentes momentos, de diferentes estilos musicales para escuchar el procesamiento tan fabuloso que realiza este modelo. Un saludo, amigos, gracias por vuestra atención.
Vaya, con esta canción me traen recuerdos de poder hacer de locutor aquí en vivo y en directo y presentar este tema. Pero eso será para la próxima ocasión. And everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to them back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over